2 de la madrugada en punto, jornada en día sábado 7 de noviembre. Llegamos ya al momento de empezar a vivir una nueva sesión de los archivos de César Parra, con quien ya estamos conectados para conocer de qué nos comentará esta noche. Tocayo, bienvenido, como siempre. Hola, mi querido César Peña, ¿cómo estás tú? Aquí bien, pues, bien, y como tanto con el Pueblo Fantasma como con tus archivos, expectante de qué nos vas a traer en esta oportunidad, que, bueno, es muy atingente, ya lo habíamos adelantado un poquito, tú te lo adelantaste a través de tus redes sociales, muy atingente a lo que está pasando en Estados Unidos, donde estamos, si bien, bueno, siempre está la crítica de por qué le ponen tanto color con Estados Unidos, si ellos no están ni ahí con el resto del mundo, o son unos metiches, pero sea como sea, lo que pase ahí... alguien lo decía, si Estados Unidos se resfría o si él estornuda, todos nos resfriamos, algo por ahí, me acuerdo que, y vaya que es verdad. Sí, pues, efectivamente. O sea, estamos viviendo horas decisivas. Uh-huh. Yo creo que es histórico lo que está sucediendo. No lo habíamos visto nunca antes. Sí, una votación histórica, totalmente. Sí, muy rara, muy densa. Mira, te quería comentar a propósito, Tocayo, que me llama la atención, y se lo escuchaba algún analista por ahí, porque de cierta forma, guardando las proporciones, a ver, en votaciones anteriores, también acá en nuestro país, se había dado que no había ido mucha gente a votar, y tenemos que, bueno, siendo súper, ¿cómo se llama?, objetivo y todo, Piñera ganó las elecciones con una no mayoría, digamos, digamos con una poca cantidad de personas que fueron a votar. Pues bien, claro, ante el descontento, se podría decir, de lo que ha hecho el gobierno Sebastián Piñera, tuvimos un proceso hace algunas semanas para lo que era el apruebo o el rechazo, en el cual también hubo una votación histórica. Se podría quizás asociar a el desencanto de las derechas, por así decirlo, de la forma de hacer gobierno de las derechas, lo que, bueno, historia acá en Chile tiene que ver con 30 años de más de lo mismo, lo que se ha señalado por el apruebo y el rechazo en aquel momento, pero en Estados Unidos quizá lo mismo, aunque, claro, la votación histórica que hay para, comillas, digamos, sacar a Donald Trump de la presidencia, aunque sabemos que ahí hay una batalla ahí casi voto a voto, pero sin duda que había el hecho del desencanto quizás de las derechas, digámoslo de cierta forma, ha hecho que la ciudadanía se vuelque a las urnas en votaciones históricas en cuanto a la cantidad de personas que participan en ellas. Lo vimos acá en Chile y lo estamos viendo en Estados Unidos. Mira, yo te voy a ser franco, yo creo que más que un desencanto con las derechas, lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿sí?, al menos en lugares donde no hay dictadura, sí, es un desencanto con el sistema político. En general. En general, sí, absolutamente. O sea, de hecho, todos los analistas están de acuerdo en que Joe Biden no es precisamente el hombre más carismático de la Tierra, pero de ahí a por un lo Trump menos está ofreciendo una alternativa, claro, al mal manejo del COVID que ha tenido Donald Trump. Bueno, igual a Biden ya le mostraron la carta de, oiga, usted ya viene aquí con idea y todo, pero tranquilo, no le ponga tanto color tampoco, ¿sí? ¿Cómo se llama? Debe seguir un poquito la línea, lo que va, pero claro, él viene con sus ideas de cambio y para muchas personas dicen, preferimos cualquier cosa a Donald Trump. Claro. O sea, mira, yo te voy a ser también franco en el sentido que estimo que Donald Trump es lo peor que le ha pasado a la presidencia norteamericana. Realmente. ¿Tú lo crees en toda su historia? Yo creo, por eso vamos a un poquito a analizar las cosas en perspectiva. Sí, dale. Pero yo creo que en su historia. O sea, ya, incluso perfecto. Creo que Richard Nixon tuvo mucha más dignidad en un momento al reconocer el famoso Watergate ir declarar ante el pueblo norteamericano que se había equivocado, claro, y irse. O sea, verdad. Creo que ese gesto tuvo mucha más dignidad. Todo caso, Pero realmente nunca había visto tan tensionado el sistema electoral norteamericano, que dentro de todo, fíjate que con sus defectos es bastante bueno. Ya. Para nosotros es complicado entenderlo. Casi ya 2 siglos.
No, sí, pues, sí. Sí, pero Claro. como te digo, para nosotros es complicado entenderlo, esto de los votos electorales y todo aquello, y que algunos estados valen más que otros, que Sí. creo que va por la cantidad de personas que, ¿cómo se llama?, están en cada... Eso es lo en que cada hemos estado. explicado un poquito hoy día cómo funciona. Ok. Antes, obviamente, le quiero mandar un gran saludo Dale. a mi amigo Guillermo Fagunde, que tiene un programa Ujú. en una radio comunitaria ¿Ya? que se llama Dale. Diego Portales, Ajá, ¿ya? que se llama Planeta Misterio. Mira qué buen Ah. nombre, ¿eh? Buen nombre. Y Guillermo Fagunde, que yo lo bauticé como Fantasmita del Sur, Ya. tiene ahí una sección, un programa interesantísimo. Guillermo Fagunde realmente es un tipo que sabe mucho ¿Ya? y está devolviendo nuevamente el tema del misterio, como nosotros lo hacemos acá en esta trinchera. Está también devolviendo el tema del misterio a las radios comunitarias, así que vaya un gran abrazo para él. Y eso ponte Lo tú quiero que mucho, lo estimo mucho. ¿Eso queda en alguna plataforma después? No sé. Mira, de hecho tiene un Facebook, Radio Comunitaria Diego Portales, y ahí están todos los archivos, Perfecto. todos los programas Planeta Misterio de mi querido amigo Guillermo. Ok. Ahí para que pasamos el dato, sin el problema con eso. Sí, pues, obviamente. Sí. Ya, vamos entonces a lo que nos reúne. Vamos Efectivamente, sí, pues el sistema norteamericano se basa en estos votos electorales. Ajá. Mira, justo te caíste. Te están boicoteando, tocayo. Espérame, aquí vamos a esperar que vuelvas tu señal. Justo te nos caíste hoy. Ya, por mientras te vamos a conectar por el teléfono, tocayo, ¿ya? Así que, ya, aquí te vamos a conectar. Ah, no, ahí volviste. Ya, estamos al aire. Basta con que me avises y Sí, y ya reiniciamos estamos. de inmediato. No, ya estamos al aire. Ya volviste. Claro, como te decía, son 538 votos electorales los que se reparten, que más o menos equivalen a la misma proporción del Congreso de Estados Unidos. En el fondo, los delegados que se eligen para que voten en la asamblea donde se elige al presidente de Estados Unidos son más o menos proporcionales a lo que es la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es más o menos la misma cantidad. Obviamente que eso es un cálculo que depende de la cantidad de población que tiene un estado. Por eso, por ejemplo, California siempre ha sido tan importante Ya. en cantidad de electores. Son 55 de un Suácate. Sí, pues claro. ¿Ok? Y de hecho, te puedo decir como dato que el año 2016 California le falló al Partido Republicano, perdón, al Partido Demócrata, Ya. se inclina por Donald Trump y yo creo que eso es decisivo. En 2016 Donald Trump terminó con 304 votos electorales, bastante, 304, mira, de 270 que 304. necesitaba. Sí. versus Hillary Clinton que terminó con 227 votos electorales. Ya. Y aquí viene una de las desviaciones que tiene el sistema norteamericano. Al no ser una persona un voto, sino que es básicamente proporcional, Ajá. resulta que Hillary Clinton sacó 65.845.000.000 de votos. La votación más grande que haya sacado candidato alguno en la historia de las elecciones norteamericanas hasta Joe Biden. Ujú. Ay, ahí te nos caíste de nuevo, tocayo. Ya, vamos a esperar que vuelva la señal. Ahí, Ahí volviste. ya, esperemos a que se estabilice. Sí, no, sí. Vamos nomás. Entonces, como te decía, en el fondo sacó más votación popular en estricto rigor Hillary Clinton, pero por este sistema proporcional, en el fondo Trump terminó siendo presidente. Ahora bien, yo creo que en el 2016 pasó algo, César Peña, que ¿Ya? no era típico de las elecciones norteamericanas, y yo creo que eso hace que Hillary Clinton pierda. Ya. O sea, por derecho propio, le tocaba a Joe Biden ser candidato ese año. Ya. Lo tradicional es que cuando un presidente termina su periodo de 8 años, si es que es reelegido, Sí. como en el caso de Obama, Ujú. sea su vicepresidente el que por derecho propio asuma como candidato. Ya. O sea, obviamente que se va a una primaria, hay un debate, todo lo que tú quieras, Sí. pero la tradición dicta que generalmente es el vicepresidente del presidente en ejercicio el que asume como candidato. Ya. Entonces yo creo que en el fondo Hillary, al dar ese salto en la fila, la gente nota su ambición, nota que es una mujer ambiciosa. Ya.
Y yo creo que por eso le niega de algún modo o se pierden estados claves como California, etcétera. Entonces fue una elección atípica. Debió haber estado Joe Biden ahí. Mira. Y sin embargo está Hillary Clinton, que en el fondo era secretaria de Asuntos Exteriores, como la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Claro. Ahora bien, fue novedoso que haya sido una mujer. Sí. Fue la primera vez que efectivamente se postuló una mujer, como candidata de Estados Unidos. Ahora bien, si yo te dijera que el 2016 se postularon 2 mujeres a la presidencia de Estados Unidos. Ah, mira, ya. Claro, porque, o sea, el sistema es bastante democrático. Si bien la gente siempre tiende a irse por los partidos más grandes, que son el republicano y el demócrata, hay un candidato siempre del Partido Comunista, ponte tú, a las elecciones norteamericanas. Sí. Bueno, que también ahora un candidato rapero también. Por eso te digo, en el fondo... Claro, estos son las 2 caras que todos vemos, que más marcan y todo, pero claro, hay más candidatos. Claro. O Hay sea, varios más candidatos. Generalmente siempre hay como 8, 9 o hasta 10 candidatos. Sí, la papeleta ahí. Como en el caso de nosotros, que también quedan en la historia, por así decirlo, varios candidatos. Han quedado varios candidatos acá. Sí, verdad. O sea, por ejemplo, en las mismas elecciones de 2016, hay un partido que de a poquito se está levantando en Estados Unidos, que es el Partido Libertario. Ya. Y ponte tú, el 2016, Gary Johnson saca la no despreciable suma de 4.488.000 votos. Algo te dice. De este Partido Libertario y Gary Johnson ya se ha presentado 2 veces. Ok. Y a su vez, junto con Hillary, se presenta otra mujer, que es Jill Stein, que es del Partido Verde. Ya. Y que saca tampoco la no despreciable suma de 1.457.050 votos. Mira. A pesar de eso, obviamente no obtienen ningún voto electoral porque no alcanzan mayoría. Ok. De hecho, el 2016 también se presentó un independiente llamado Evan McMullen. Mira, fíjate que Evan McMullen es muy extraño en su caso, porque trabajó en la administración Bush. Ya. Un tipo muy conservador. Y él decía, Donald Trump no tiene el perfil del conservador típico. Yo no reconozco a Donald Trump como alguien que me represente. Mira. Y se me ponía a pensar en realidad, para los conservadores de Estados Unidos, por lo menos en el año en que se hizo la elección, el 2016, Donald Trump era un tipo absolutamente atípico. O sea, a ver, era un tipo que había fluctuado entre el Partido Demócrata, el Republicano, según la ocasión, muy amigo en su época de los Clinton, qué sé yo, con escándalos sexuales, casado con una chica ucraniana o no sé qué, un hombre que se había divorciado, etcétera. Entonces era demasiado complejo esperar que los sectores más conservadores de Estados Unidos apoyaran a Donald Trump. O sea, lo más probable era que, a ver, si el Partido Republicano hubiese seguido su historia natural sin que apareciera en escena Donald Trump, lo más probable es que el candidato haya sido un tipo como el que yo te nombro, como Evan McMullen, o un Ted Cruz, un republicano de Texas típico. Pero Donald Trump es un candidato absolutamente atípico para los republicanos. Es más, yo tengo una tesis de por qué se presenta Donald Trump. A ver. Acuérdate que Donald Trump se presentó a candidato, yo creo que lo hizo por un rencor personal contra Obama. Ya. ¿Te acuerdas que él en un momento cuestiona que Obama haya nacido en Estados Unidos? Ya. Esto poca gente lo recuerda. Esta polémica fue por ahí por el 2012. Ok, ya. Entonces la gente... O sea, esta polémica prendió. Oye, sí, pues en realidad Obama nació en Estados Unidos, ¿no? Además que tenía este nombre tan raro, Barack Obama,
era hijo que de repente sonaba un poquito hasta Osama, no sé. Claro, no, eso también lo vamos a conversar después. Ajá. En el fondo, los sucias que pueden llegar a ser las elecciones. Claro. Entonces, bueno, él pone en duda la nacionalidad del presidente Obama, hasta que finalmente se publica el certificado de nacimiento que prueba que nació en Hawái. Okay. Y bueno, Obama toma su revancha en la famosa cena de los corresponsales de la prensa, que se hace una vez al año en Washington. Y se burla de Donald Trump, le dice, bueno, ahora que Donald está contento porque ya en el fondo presenté mi certificado de nacimiento, Donald ahora puede preocuparse de otras cosas como si es que el hombre llegó realmente a la luna o quién mató a Tupac, como decir así, como dedícate a otro tipo de conspiraciones ridículas porque en el fondo ya se solucionó. Mira. Y yo creo que nunca Donald Trump, un tipo muy rencoroso, nunca le perdonó a Barack Obama que se haya reído públicamente de él en la cena de la prensa. ¿Ok? Mira, ya. Así que ahí, como te digo, de hecho, él ya había estado, Donald Trump, en las precandidaturas del 2012, cuando le gana la candidatura del Partido Republicano Mitt Romney. Que de hecho vamos a ir a Mitt Romney. El 2012, Obama gana el 2012, en su segunda presentación, Obama gana con 332 votos electorales versus 206 de Mitt Romney. También nuevamente, primera vez que se presenta Gary Johnson, del Partido Libertario, que también logra su 1.275.000 votos. Que es una figura, ojo, yo creo que va a haber que hablar en el futuro. Si sigue insistiendo, este Partido Libertario puede tener alguna opción, pero es muy difícil romper el sistema bipartidista. Y de ojo hecho, también, las cifras holgadas que te estoy dando, que generalmente son las que se dan en las elecciones norteamericanas, o sea, 332 electores versus 206, es lo que tiende a pasar. Para que te des cuenta de la tensión en que estamos hoy día, o sea... esta va a ser muy reñida. Eso pasó, ¿cómo se llama? Ayúdame ahí, no recuerdo si principios de los 2000, principios de los 2000 fue más o menos, con Bush y con otro candidato también. Vamos a llegar ahí a Bush con Al Gore. Al Gore, ese era también. ¿Cuánto fue? ¿Un mes más o menos que estuvimos ahí? También, pues. Sí, me acuerdo. Sí. Pero, por suerte, en esa ocasión, al menos teníamos un presidente en ejercicio que no era ninguno de los dos candidatos. Entonces, esto es lo que vuelve más tensa la situación. O sea, Donald Trump es un presidente en ejercicio. Entonces yo creo que va a tener que dar su brazo a torcer. Porque si se va efectivamente de un modo amargo, de un modo polémico, va a poner una sombra de duda sobre la legitimidad del triunfo de Joe Biden. Entonces va a costar un poquito más que Joe Biden una al país, o sea, porque estamos en eso de acuerdo. Trump deja un país totalmente dividido. O sea, Trump, por así decirlo, en simple, de repente es como el matón del curso y acá se está viendo si yo no soy presidente, que otro sea presidente, pero va a ser presidente de algo, tal como tú lo dices, destruido, entre comillas, completamente dividido. Claro. Entonces eso es, o sea, como no vive ni deja vivir, es como eso. Más o menos. Claro, o sea, se está rompiendo una tradición democrática en Estados Unidos donde presidentes que encontrábamos muy insulsos, como George Bush, por ejemplo, resultaron ser, al final del día, ser unos caballeros que finalmente dijeron, efectivamente, la elección la ganan los demócratas, nosotros cedemos. Es que eso es también, por algo se supone que son quienes van elegidos a ser presidente, o sea, lo podemos criticar todo lo que queráis, pero al final del día tienen que ser una persona que esté a la altura del cargo. Así es. Claro. Así es. Y por eso, Biden me da ciertas garantías, porque estamos hablando de un tipo que ha estado en política 36 años. Claro, zorro viejo, como se dice. Zorro viejo. Claro. Pero ¿sabéis qué? Me atrae mucho más la figura de Kamala Harris. A ver. De su vicepresidenta. A ver, dale. Porque Kamala Harris, hablemos un poquito de Kamala Harris. Claro, dale.
Kamala Harris en el fondo es una mujer que representa en realidad el Estados Unidos de ahora, un Estados Unidos que es totalmente multirracial. Mm. O sea, estamos hablando de una mujer que... Ay, espérame, tocayo, te nos caes un segundito, se nos va el satélite. Ahí volviste. Ahí volviste, ahí volvió No el te satélite. preocupes. Ahí volvió el satélite. Avísame y Sí, reiníciame. sí, no te preocupes. Mira, Kamala Harris Ujú. en el fondo es la meritocracia hecha persona. O sea, estamos Mira qué hablando bueno. Ya. que la chica, bueno, ha sido abogada, viene de un barrio muy pobre, Ajá, tiene sangre india en sus venas, ajá. y bueno, en el fondo tuvo las mejores notas de su promoción o sea, es Juris Doctor y tiene grado en arte, Ya. o sea, una serie de posgrados, bueno, graduada con honores de la Universidad de Howard, Ujú. en California. Y bueno, como te digo, su nombre completo, o sea, el nombre de su madre es Shaimala Gopalan. Mira. Es hindú Sí. y su padre es Donald Harris. Entonces, como te digo, en el fondo ella refleja, por decirlo así, la variedad étnica. Si ella, porque yo creo que Biden va a estar muy viejito. Si Biden asume Sí. ahora, va a pasar otra cosa inédita. Ujú. Se va a transformar el presidente con más edad que ha asumido el cargo. ¿Cuánto tiene Biden, oye? 77. Ya. O sea, Trump también estaba bien viejo, tiene 74, pero, Sí. pero asumió con 70. Sí. Entonces, Claro. tú entenderás que Biden no va a gobernar 8 años. Claramente. Claramente. Sí. O sea, ya por algo de imagínate, salud. termina su primer periodo en 4 años más con 82. Claro. Yo creo que obviamente le va a dar el pase a Kamala Harris. Y ahí sí que vamos a ver cambios en Estados Unidos. Mira. Ahí sí que vamos a ver cambios. Si es que Kamala Harris, si es que se sigue esta tradición que yo te digo, Ajá. Sí. de que efectivamente asumen los vicepresidentes, Sí. es ahí donde efectivamente vamos a ver un cambio, porque va a ser una mujer de color Ujú. asumiendo el cargo, o sea, mujer y de color. Claro, o sea, acuérdate, tocayo, en los años 90 cuando vimos, ¿cuál era la película esta? Armagedón, que el presidente de Estados Unidos era negro y todos decían, sí, se nota que una película, ¿cuándo un presidente de Estados Unidos va a ser negro? Ahí tenéis. Claro. Mm. Pero no, o sea, yo veo el currículum de Kamala Harris y es meritocracia absoluta. Mira qué loco, igual O sea, en una época en que la política se ha ensuciado con nombres como Donald Trump, como Bolsonaro en todas partes, el concepto de la meritocracia parecía que fuera algo desechado ya, pero ahí lo tenéis. Qué bueno, Claro. qué bueno. O sea, mira, Kamala Harris es de madre india Ujú. y de padre jamaicano. Mira, O sea, mira la mezcla. claro. ¿Ah? Y también a su vez sus padres esforzados. O sea, su mamá Sí. es una científica especialista en cáncer de mama, Ya. que emigró desde la India Ajá. a Estados Unidos en 1960. Mira. ¿Ah? Y bueno, el nombre de Kamala es porque su mamá insistió en que quería que su hija llevara un nombre derivado de la mitología hindú. Ujú. Y a su vez su padre, Donald Harris, jamaicano, como te decía, Ujú. es un profesor de economía que también emigró desde Jamaica a Estados Unidos en 1961, en la época en que efectivamente Estados Unidos era la tierra de las oportunidades. Mm. Y como te digo, vivió en Berkeley, California, y como te digo, puro mérito aquí, pura meritocracia. Qué buena, oye, qué bueno, qué bueno. Así que le tengo muchas fichas puestas a Kamala Harris, presidenta para el 2022. ¿Ah? Pero sigamos analizando las elecciones. Dale. Vamos a lo que fue el 2008. También histórico, porque era la primera vez que un hombre negro se presentaba Sí. a las elecciones, Sí, oye, lo recuerdo muy que bien. era Barack Obama. Realmente fue un notición en su momento. Claro. Y tuvo de contrincante a otra figura bastante interesante también, que era John McCain, John McCain. el ¿verdad? famoso John McCain, ya fallecido. Sí. John McCain, de hecho, hasta su muerte, Ujú. fue un tipo bastante caballeroso, te diré. Ya.
y que estuvo siempre también en la oposición a Trump. También John McCain, hasta su muerte en agosto de 2000. Ay, espérame. A ver, Tocayo, espérame, que esta cosa... Te voy a conectar por teléfono, Tocayo. ¿Me escuchas, cierto? Ahí está ahí. Sí. Ya. Salgamos por teléfono y aprovecháis de resetear el otro aparato. Ya, ningún problema. Ya, dale, volvamos a los años... volvamos a los años 80. Eso, pues ya que estamos retrocediendo del tiempo. Sí. Pues mientras tú apretas ahí el par de botoncitos para resetear el otro dispositivo, la Lucy, el otro teléfono. Recordamos ahí a los auditores que hasta ahora estamos junto a César Parra con sus archivos, repasando ahí las elecciones norteamericanas, no tan solo las de ahora, sino que también elecciones en los años anteriores. Ya va en Barack Obama, año 2008. Así es. ¿Ya me tienes al teléfono? ¿Reinicio? Tú me dices. Sí, reinicia nomás. Ya. Y te quedáis por acá, por el Perfecto. Teléfono. Sí. Ya. Bueno, John McCain, a ver, siempre, ojo, también aquí se rompe una tradición, bueno, que en realidad ya venía desde Clinton, que también vamos a analizar el caso Clinton. John McCain, bueno, como te digo, era de lo más rancio del Partido Republicano. Ya. Fíjate, John McCain tiene una historia muy interesante, porque John McCain, que se enfrentó con Obama en la primera elección, la del 2012. Ya. Fíjate que él había sido piloto en la guerra de Vietnam. Oye, me acuerdo de eso también que tú decías, que a los norteamericanos, a los estadounidenses les gusta mucho, o no sé si les gusta, pero es como una suerte de tradición de que quien aspira a ser presidente tuvo que haber sido militar. Efectivamente. Me acuerdo que lo comentaste hace un tiempo. Lo vamos a hablar después, porque de hecho... Eso se rompió, pareciera. Eso se rompe con Clinton. Y vamos a hablarlo cuando llegue su momento. Okay. Como te digo, John McCain, a ver, incluso ahí tienes otro ejemplo de lo mala clase que a veces es Donald Trump. Porque criticó a John McCain diciendo, bueno, si John McCain ni siquiera peleó en la guerra de Vietnam. Pero es porque John McCain estuvo prisionero. Ya. Su avión se estrella en Vietnam del Norte. Ya. Y vive en condiciones infrahumanas durante 4 o 5 años. Oye, como prisionero. Entonces, que te burles de eso. Mira, mientras hago el cambio acá, Tocayo, porque ya estás conectado, puede ser el cambio ahora, te pregunto, ¿cómo, y volviendo un poquito para Trump, y ahí lo soltamos después, con todos estos antecedentes, ¿cómo una persona como Donald Trump llega a ser presidente? Con todos estos antecedentes, con todo este historial que tú contás, Tocayo, y que le conocemos ya también, ¿cómo llega a ser presidente una persona que evidentemente no tiene la altura de persona, por así decirlo, para un cargo tal? Mira, lo que pasa es lo siguiente, yo tengo una teoría. Eso, ¿cuál es Mi tu teoría teoría? es la siguiente, Ajá. la política ya no se está moviendo por el sistema de partido. Ya. Olvídate de la derecha, olvídate de la izquierda. Ya. Por el desencanto De hecho, que tú decías hace un rato también, puede ser. Claro, Ya. o sea, hace 20 años, 30, jamás Donald Trump pudo haber sido un candidato republicano. Ni siquiera por un sus antecedentes candidato. personales. Claro. Yo lo que creo que está sucediendo, y esto también aplica a Chile, Ya. es que estamos viviendo una política que a mí no me gusta en lo particular, que es una política de impacto emocional. Ya. La persona que se vuelve popular es la que hace o crea una situación de impacto, ¿cómo decirlo? Que se vuelve popular para bien o para mal. O sea, que se vuelve popular de Claro. repente por desprestigiar o descalificar al A otro. ver, y quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Sí. Como un ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del segundo retiro de Ya. la AFP. Ajá. De hecho, me acuerdo cuando abril No, tú sí, empezaste claro. ya a contar de que había que sacar plata a la AFP. Efectivamente. Sí. Ya. Pero aquí Pamela Giles ha tomado la delantera. Ya. Sí, Acuérdate que cuando se hizo el primer retiro se dijo que iba a ser por una sola vez. Era algo excepcional y no sé Hay qué. algo bla, bla, súper bla. excepcional. Sí. Entonces, ¿qué hace Pamela Giles? Da el golpe emocional al bolsillo. Sí. Oye, no, pues hay que sacar por segunda vez, pues en el fondo viene la Navidad.
O sea, entonces, igual ahora se dice... Se Pamela comenta... Giles hace la declaración. Ajá. Crea el impacto mediático. Sí. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Pamela Giles es una mujer muy inteligente. Sí, y se ha comido al Partido Humanista. Ya, sí. El Partido Humanista es Pamela Giles hoy. Básicamente. No hay ningún otro rostro que brille en el Partido Humanista. Es que ella sabe cómo brillar también. Ella sabe cómo hacerlo. Pero sabe, viene de la televisión, como Trump. Show. Viene de programas de farándula, como Trump. Bien. Ella sabe perfectamente, al igual que Donald Trump, y mira la comparación que estoy haciendo. La abuela sabe perfectamente dar golpes de efecto, como Donald Trump. O sea, ella sabe que si ella dice, no, hay que hacer un segundo retiro. Hay que hacerlo sí o sí, porque la gente tiene el plata para la Navidad y el gobierno no hace nada. ¿Qué hace? Obviamente la gente empieza a apoyarla en Twitter, empieza a apoyarla en redes sociales, la prensa se empieza a fijar en ella, y finalmente, ¿qué es lo que es más llamativo para la gente? ¿Un llamado a la responsabilidad fiscal que te haga el ministro Briones? Lógico que no. ¿O la política de efecto de decir, no, la gente está sin plata en los bolsillos y son sin moneda, güey? Sí, lógico. Entonces yo creo que la mejor discípula, ojo lo que te estoy diciendo, la mejor discípula de la escuela de Trump en Chile es Pamela Giles. O sea, que igual... Curiosamente, también viene del mundo de la televisión. Que igual creo que igual ahí hay una diferencia, entre comillas quizá, porque Donald Trump también ocupa mucho el hecho de descalificar al otro, descalificar a mi contrincante, humillarlo, ¿me entiendes? Patearlo en el piso prácticamente. Y al punto de que, y lamentablemente, quienes están contra Donald Trump, y en general contra ese tipo de hacer política, finalmente recurren a las mismas estrategias. O sea, aquellos que dicen, tú eres lo peor, pero finalmente se transforman en eso mismo peor al tratar de imponer sus argumentos. Y es que eso hace que finalmente esta política, finalmente triunfe. Y sea la forma de hacer las cosas. Lamentablemente. A mí no me acomoda, pero es la realidad. No, claro. Es lo que está sucediendo. Y onda, por lo que tú dices, se siente como que la abuela, Pamela Giles, comillas, adapta eso, y para qué estamos con cosas, toda la gente que trabaja en tele sabe muy bien que el show vende, sabe muy bien que la persona que está al aire en televisión, y si lográis emocionarlo, la instrucción del director va a ser zoom, hazle zoom a la emoción de la persona, muéstrame la emoción, pregúntale algo que le duela, algo que haga que salga la lágrima, la emoción, ¿me entiendes? Llegar a la emotividad, como bien lo dices tú, tocayo, y claro, es mucho más rimbombante. Oiga, pero si quiere plata en la FP, pidamos un segundo retiro. O sea, mira, ¿para qué estamos con cosas? ¿Tú crees que realmente a alguien le preocupan sus fondos previsionales para la jubilación en este momento? No. Si el discurso ha sido por años que la FP no funciona, y efectivamente... Y no funcionan. Y han sido abusivas. Sí. Entonces cualquier llamado que te haga, por ejemplo, el ministro Briones, a la responsabilidad personal respecto a las finanzas personales o a la responsabilidad fiscal. Yo, tocayo, si estuviera gobernando, no digamos la izquierda, sino que si estuviera gobernando la oposición actualmente, te apuesto que harían el mismo discurso. Absolutamente. O sea, aquí lamentablemente, por una serie de factores que no es el caso de analizar ahora, por los cuales se ha creado una desconfianza en la política tradicional. Pero ojo, y yo te lo digo, aquí no van a ser presidentes los que llamen ni a la responsabilidad, ni a la seriedad, ni a la disciplina. Claro, por ese mismo temor a la política tradicional, que está absolutamente desprestigiada, de eso creo que nadie podría negarlo. Claro. Está el temor que aparezcan liderazgos que dicen palabras lindas, pero detrás de eso no hay nada. Claro. Detrás de eso hay un vacío, detrás de eso no hay una forma de gobernar, no hay una forma de administrar, no hay una forma de decir cómo hagamos las cosas, sino que solamente el humo, por así, vender humo. Claro. Es el riesgo. Y ojo, para cualquiera de los dos lados. Claramente. Para cualquiera de los dos lados. Dos buenos discípulos de Trump acá en Chile, que es Pamela Giles. Sí. Que se la sabe por libre. Sabe y por qué viene. Ojo, Pamela Giles puede ser todo menos tonta. No, claro. Ella viene primero de
de la escuela de la revista APSI. Mira. Ojo, ella es una periodista de excepción, tiene la formación dura de la periodista de trinchera. Eso. Y a eso súmale los años de televisión de farándula, claro. de La Pluma, qué sé yo, etcétera. Realmente yo creo que ella sabe para dónde va la cosa. Totalmente. Súper claro. Totalmente. Y por eso a ella no le interesa. A ver, Pamela Giles no va a estar metida en una comisión de Hacienda velando por la responsabilidad fiscal de los próximos 20 años o creando un plan de sustentabilidad, qué sé yo, del sistema educacional para los próximos 30 años. Bla, No, bla, bla. Está en la política del efecto, al tiro. Ella emplaza al gobierno, pero emplaza también el corazón de la gente. Sí, y ojo, yo creo que el punto de emplaza al gobierno que sea. Claro. No, sí. Al único gobierno que Pamela Giles no va a emplazar es al suyo. En su eventual gobierno, claramente. Claro. Y el otro, bueno, obviamente, ¿sí? que es José Antonio Caz. Okay. Es un hijo predilecto de Trump también. Sí. Y ojo, también es un tipo que sabe de efecto. O sea, a ver, ¿cuándo se da a conocer José Antonio Caz para todo el mundo? Cuando va... Mira que muy hábil José Antonio Caz. Yo sé que no estamos desviando el tema un poco, pero no deja de ser interesante. No, para nada, dale. Recuerda cuando se invita, bueno, obviamente tú sabes que por protocolo, la presidenta Bachelet, en su último año de gobierno, como todos los años, siempre va a invitar a todos los candidatos a la presidencia a la misa que se hace el 11 de septiembre en La Moneda. Ok. Para conmemorar, obviamente, un aniversario más del golpe de Estado. A su vez, dentro de este juego de caretas, todos saben que un candidato de derecha no va a ir, o menos de ultraderecha. Claro. Pero Caz va. ¿Y qué es lo que hace Caz? En el fondo dice, pero si a mí me invitaron. Es que es verdad. Y hace declaraciones diciendo, Allende, perdónenme, no estamos conmemorando el sacrificio de Allende. Allende se suicidó. Y lo hace frente a la estatua de Allende el 11 de septiembre. Totalmente simbólico. Sumamente provocador. Sí, simbólico, absolutamente. Simbólico, absolutamente. Él claro. está diciendo aquí, yo represento a una cantidad de gente que cree que efectivamente el gobierno militar fue algo bueno. Claro. Y a mí me invitaron, ni siquiera yo pedí yo no cometí ninguna falta, a mí me invitaron. Claro, y solo más que encima, no respetó lo correcto, comillas, lo políticamente correcto de aquella invitación. Y más encima, lo invitan a Estado Nacional, al domingo siguiente. Sí. Es que, tocayo, ¿para qué estamos con cosas? Se sabía de que si había hecho esas declaraciones incendiarias, claro. había que invitarlo al programa político que había el fin de semana. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo iba a querer ver qué va a decir. Y lamentablemente, ¿qué tenemos ahí? A Gabriela Parada, ¿cierto? Javiera Parada. Tenemos a Javiera Parada, que yo la conozco, tiene todo mi respeto, pero no estaba preparada para enfrentarse al estilo Cast. Entonces, claro, comete el error de emplazarlo por los crímenes que sí existieron de los campesinos de Paine. Pero Cast le contesta tranquilamente, sin arrugarse, perdóname, yo tenía 12 años. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Sí, pues esa es la otra. ¿Qué responsabilidad política puede tener un niño de 12 años? La buena técnica, la buena táctica, demostrarse con esa serenidad. Claro. Oye, de verdad, muy zorro. O sea. Muy zorro, Cast, muy zorro y muy efectista. Siempre fíjate en cómo Cast habla. Son declaraciones muy efectistas, al callo. Sí. El tema de la Araucanía, etcétera. En general, en el tema que sea prácticamente. Claro. Sí. Y es muy difícil. O sea, tú si vas a enfrentar a Cast en un debate, realmente tienes que estar muy bien preparado. Pero ahí te preguntas, ¿está preparado para los debates, para lo que queráis?
pero ¿está preparado para gobernar? Es que ese es el tema, po. Sí, po. O sea... Porque para mucha gente puede decir, pero míralo cómo responde, pero míralo, lo mismo Pamela Giles, pero mírala si tiene todas las armas, mira cómo se desplanta, mira cómo habla y todo. Ya, pero es que ahí viene, otra cosa es con guitarra, como dicen. Que podemos conversar, mi querido César Peña, Uh-huh. que es el desempeño del poder, que también ha cambiado. Uh-huh. O sea, uno podría esperar que los presidentes de antes, una vez que ganaban la elección, Uh-huh. muchas veces cambiaban el discurso. Uh-huh. Se alejaban de la gente, qué sé yo. Uh-huh. Ya empecemos a armar el gabinete, ya se acabó el tonteo, ahora vámonos a la idea en serio. Uh-huh. Claro. Pero Trump cambió eso también, para bien o para mal. Uh-huh. Él nunca, estos 4 años, dejó de ser candidato. Claro, siguió en su línea, se puede decir. Siguió hablándole a la gente, al pueblo, al obrero. Claro, fue fiel a su línea, se podría decir. Fue fiel a su línea. Él no dejó de ser candidato. Gobernó como candidato estos 4 años. Y más allá de que los resultados sean, hay que decirlo, buenos en lo económico, básicamente porque se volvió al proteccionismo, Uh-huh. pero se cometieron descuidos enormes, por ejemplo, en relación a Corea del Norte, en relación al manejo del COVID, en relación a todo lo que es política internacional. Yo te dije una vez, primera vez que yo veo una crisis mundial que no es liderada por un presidente de Estados Unidos. Sí, se ha echado de menos eso, en general. Ese liderazgo. Que es muy criticado, mucha gente lo critica, dice, ¿por qué Estados Unidos se mete entre todas las cosas, no sé qué? Ya, pero sea como sea, es un actor importantísimo dentro del orden mundial. Claro. Mira, para bien o para mal, Uh-huh. Trump cambió la forma de hacer política. Tal cual, para bien o para mal. Sí. Y estamos viendo las réplicas en todos los países de Occidente. O sea, hijos de Trump. Bueno, ahí tenías a Boris Johnson en Gran Bretaña. Un hijo de Trump, absolutamente. A Bolsonaro en Brasil. A Kass en Chile. A Milei en Argentina. Y suma y sigue. Oye, y esta suerte de modelo Trump, o hijos de Trump, o este modelo, digamos, no sé, ¿puede adaptarse, pero para bien, digamos, entre comillas? O sea, mira, si tú te rodeas, tú puedes seguir jugando a ser candidato. Ajá. Pero si te rodeas de buenos asesores y de gente de calidad. Ya. O sea, tienes que tomar una decisión. Uh-huh. Podés dedicarte a ser un vago durante los 4 años. Uh-huh. Pero por lo menos déjate un buen... Por es así la elección decirlo... que finalmente tomó George W. Bush. Ya. George W. Bush, si bien a esta altura parece decente al lado de Trump, él tomó la opción de no gobernar. Ya. Ya soy presidente, vale, soy hijo de papá, después vamos a hablar un poquito de él, pero deja gobernar, o sea, le da la responsabilidad del gobierno a un hombre muy opaco que pocos recuerdan, llamado Dick Cheney, Ya. que es su vicepresidente. Uh-huh. Finalmente el que gobierna esos 8 años en Estados Unidos es Dick Cheney. Por así decirlo... Nunca un vicepresidente Uh-huh. en la historia de Estados Unidos Uh-huh. ejerció y tuvo tanto poder como Dick Cheney. Por así decirlo, tocayo, ya para pasar, pero avanzando con el tema, estamos en un programa humorístico en el cual el conductor es un chiste al aire, un Claro. chiste en pantalla, pero todos los productores, el director y todo hacen la pega, pero como hormiguita y todo funciona como relojito, y eso también hace que el programa sea un éxito. Claro. Algo así se podría Absolutamente. adaptarlo más o menos. O sea, yo creo que finalmente lo que hace George Bush, como te digo, es resignar ser presidente. Él abandona la presidencia. Uh-huh. Él es una imagen. Exacto. La imagen del presidente de Estados Unidos. Pero el verdadero rey detrás del trono durante esos 8 años de Bush fue Dick Cheney. Mira. Absolutamente. Okay. Ahora bien, este acercamiento, esta forma campechana, tejana Uh-huh. de ser de George W. Bush, lo hizo muy cercano a la gente. Tanto así que el año 2004 Sí. se enfrenta a un excelente candidato demócrata. O sea, aquí no hemos perdido presidentes de lujo. Al frente
de George W. Bush en su reelección tenía ya un John Kerry. Ya. John Kerry, que después fue, de hecho, en la primera presidencia de Obama, fue ministro de Relaciones Exteriores. El tipo había sido veterano en Vietnam, pacifista a su vuelta a Vietnam. Pudimos haber echado a andar mucho antes políticas ambientales bien orientadas, responsabilidad fiscal, etcétera. Perfecto. Pero en realidad se farrearon los norteamericanos 4 años reeligiendo a George Bush y se perdió a un presidente de lujo, a un verdadero pensador, Sí. y un tipo además muy carismático como era John Kerry. ¿Ok? Yeah. Ahora bien, como puedes ver, también en el fondo George Bush, ahí también se rompe la regla de oro. George Bush no peleó en Vietnam. École, sí. Acuérdate que su padre le evita la guerra de Vietnam, Sí. enrolándolo en esta curiosa figura que se llama la Guardia Nacional. ¿Ok? Que es como en el fondo un ejército en casa. Claro, claro. Por ende, no se ve obligado a tener que ir a pelear a Vietnam. Ahora bien, en el caso de Barack Obama, yo creo que hiciera lo que hiciera, lo hizo bien. Hay que decir que lo hizo bien. Dentro de todo, sacó a Estados Unidos de la crisis económica en la que la había dejado Bush. Y finalmente, empezó a sacar las tropas de Afganistán, de Irak, etcétera. Y además cumplió con la promesa de matar a Osama Bin Laden. Creo que lo hizo bien. Y no necesitaba ser simpático o ser pesado, porque ya el hecho de ser afroamericano ya le daba el glamour. No sé si me explico. Sí. Lo exótico, por así decirlo. Wow, mira, te fijabas en la imagen de Barack Obama, también su biografía con su esposa también. Entonces, claro, era una historia muy, ¿cómo se podría decir? Presidenciable, si se quiere, no sé, muy atractiva la historia de ellos. Sí, pues. Sí, totalmente. Ahora bien, vámonos a las elecciones del 2000. Ya. Aquí también, aquí está George W. Bush por primera vez. Y aquí es la famosa elección con Al Gore, la que mencionábamos. Albert Gore también un tipo extremadamente inteligente, también veterano de Vietnam. Perfecto, ya. Ambientalista, pero de primera hora. Había sido el vicepresidente de Clinton durante sus 8 años. Y yo creo que en el fondo los demócratas lo tenían todo para ganar un tercer periodo, después de los 8 años de Clinton. Pero acuérdate que a Clinton lo golpea muy fuerte el escándalo de Mónica Lewinsky. Eso fue en 94, me parece, por ahí más o menos. Claro. Pero sí, lo golpea, un golpe. No, yo te diría que fue un poco después del 96 por ahí. Ya, fue un golpe, pero tremendo. Fue un golpe demasiado duro. Sí. De hecho, ahí está el famoso impeachment, que había sucedido solamente un par de veces antes de la historia, con Andrew Johnson, que fue un presidente que vino después de Lincoln, con Richard Nixon, que también es un caso. Sí. Y Clinton. O sea, por ofender la dignidad presidencial, haciendo actos indebidos en la sala oval. Eso fue histórico. Sí, totalmente. Entonces yo creo que Al Gore, yo creo que alguna conversación deben haber tenido alguna vez Bill Clinton con Al Gore, donde Al Gore le reprocha seguramente duramente por tu culpa perdimos la presidencia. Es que claro, y acuérdate que aquí está lo que tú comentabas, pues. El famoso voto de Florida. Porque de hecho es muy estrecho. Yo creo que es la elección más comparable a la que tenemos hoy día. Bush saca 271 delegados versus 266 de Al Gore. Estaba muy empatado. Por eso en el fondo lo que pasó en Florida es importantísimo. De hecho, hasta el día de hoy hay rumores de que en el fondo hubo fraude electoral para que no ganaran los demócratas en Florida. Y acuérdate que curiosamente era
Jeb Bush, el hermano de George Bush, el gobernador de Florida en ese momento. Entonces, da para pensar. Sí, totalmente. Y además que lamentablemente a Al Gore le sale un catapilco, que es un candidato del Partido Verde, que es el famoso Ralph Nader, que saca 28 millones de votos. Mira. Cosa que no es menor. No, para nada, para nada. 28 millones de votos. Cero votos electorales, pero le roba 28 millones de votos directos. ¿Ok? Sí. Estuvo muy peleada la elección. De hecho, también Al Gore, curiosamente, como le pasó a Hillary Clinton, sacó más voto popular, incluso con Nader yéndole por la izquierda, que George Bush. Mira. Y aún así no logró ser presidente. Yo creo que habría sido un gran presidente también. Ahí los Estados Unidos se farrió a Al Gore, que habría sido un gran presidente. Ahora bien, las dos presidencias de Clinton, yéndonos un poquito más atrás, están marcadas por una figura muy, a ver, yo te digo, una especie como de prefiguración de lo que sería Trump. El famoso, ¿te acuerdas de Ross Perot? Uy, ya, sí. Sí, po. Uy. Mira, en la primera, Clinton logra el poder en 1992 contra George Bush padre. Claro. Que iba a su reelección, a su primera reelección. George Bush padre no lo había hecho mal. De hecho, había ganado la guerra con Irak, la primera. La del Golfo. La guerra del Golfo. Sí, el año 91, sí. Cosa que le había dado imagínate, o sea, Estados Unidos por fin rompía la mala racha de Vietnam. Sí. Primera guerra que ganaban desde Vietnam. Rompían el trauma de Vietnam. Pero ¿cuál fue la equivocación? Ahí vino el famoso lean mis labios. ¿Te acuerdas que George Bush había jurado no subir los impuestos? Que siempre ha sido como la carta de los republicanos. Los republicanos siempre su lenguaje se caracteriza por eso. Ya. Reduzcamos los impuestos. Ya. Entonces en un momento George Bush padre hace la famosa declaración: lean mis labios, no voy a subir los impuestos. Y los tiene que subir. Y eso no se le perdona. No, de más. Ahora bien, Bill Clinton era un candidato totalmente atípico. Primero, en 1992, remontémonos a ese año, Sí. era el primer candidato que no había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Claro, por edad. Claro. George Bush había sido piloto en el Pacífico, en la guerra contra Japón. Segundo, el primer candidato que no había, claro, ni siquiera servido en las Fuerzas Armadas. No había sido soldado, por así decirlo. No había sido soldado. Ajá. Al contrario, O había militar. evitado ir a Vietnam Ya. por estudios en Inglaterra más o menos en la misma época. Ok. Por primera vez se pone en el tapete el tema de si había fumado o no marihuana, algo que hoy día sería absolutamente insustancial. Sí, totalmente. Sí, pero Pero claro, para el 92 era un tema. De lo que veníamos en ese entonces, sí, pues. Sí. Claro. Sí. Igual estamos hablando de hace Tercero. 30 años atrás también. Po. Claro. Tercero, era un tipo muy joven. Sí, ¿cuánto lo tenía en esa época? ¿40 Yo y algo? creo que Bill Clinton fácilmente tenía el 92 unos 45 años, Más o 44, menos, ¿cierto? 45 años. Cierto, sí. Entonces había muchas comparaciones favorables a él en relación a John Kennedy. Eso mismo te iba a decir. Sí, con Kennedy. ¿Ok? Claro. Con la diferencia que John Kennedy sí había sido héroe de guerra. Sí, pues sí. Y aquí nuevamente, pero yo creo que básicamente lo que ayuda mucho a William Clinton es Ross Perot. Ok. Ross Perot le roba, adivina cuántos votos populares. 19 millones de votos. Mira. Y se los roba George Bush padre. Sí, por eso, claro. O sea, lo más probable es que si Ross Perot no se hubiese presentado a la elección, Hay reelección. que finalmente era un independiente de derecha, Ajá. lo más probable es que George Bush habría obtenido Otro periodo, claro. la presidencia por segunda vez. Y después en el 96 nuevamente se presenta, ojo, el 96 Bill Clinton sube su votación de 370 votos electorales
a 379. Mira, ya. Sí, porque tenía un candidato republicano muy débil, que era Bob Dole. Uf. ¿Te acuerdas que era un hombre muy... Ni me acuerdo, ¿para qué te miento? muy oscuro, que de hecho tenía la mano derecha paralizada? Mira. Y eso, a ver, ¿cómo te lo digo? Los norteamericanos son muy fijados. Entonces le ponían un lápiz en la mano que tenía paralizada para que no se le notara. Mira, ya. Y nuevamente Ross Perot, robándole a Bob Dole 8 millones de votos. Ya. Ok. Así que no, realmente William Clinton arrasó en su segunda elección. O sea, en la primera 370 y en la segunda 379. Uno de los presidentes demócratas más populares que ha existido. Ok. Ahora bien, vámonos más atrás. Sí. Bueno, en el fondo, George Bush padre, ojo, arrasa en 1988. 426 votos electorales. Wow, mira. Bueno, venía también después de Reagan. Sí, pues. Contra 111 de Michael Dukakis. No sé si te acuerdas de Michael Dukakis. Solo el nombre, porque más allá, ¿para qué te miento? Solo el nombre. Mira, sí. Esta elección, era predecible. Ya. Era totalmente predecible, porque en realidad el gobierno de Reagan había sido muy bueno en términos de economía, en términos de la recuperación de hecho fue Ronald Reagan el que usó por primera vez el Make Great Again, hagamos grande América de nuevo. Bueno, y se da también a fines de los 80 cuando Reagan le dice a Gorbachev, turn down this wall, o sea, bajemos el muro, baje ese muro. Ronald Reagan es el cowboy de la Guerra Fría, claro. El ícono del fin de la Guerra Fría. Sí. El hombre que finalmente termina la Guerra Fría y que derrota, entre comillas, la Unión Soviética. Claro. Y eso lo rodea de un halo de prestigio hasta el final de su gobierno. Entonces, en realidad lo tenía... Después todas las cifras de Reagan. Y te vas a dar cuenta de lo dividido que está Estados Unidos hoy día. O sea, están rajuñando los dos están rajuñando ahí los 250, 213. Tal cual, güey. El 84, adivina cuántos votos electorales logra Reagan. A ver, no sé, 400... 525. No, me está ahí. Wow. Claro. Wow. Entonces, esos sí que eran presidentes populares. ¿Ronald Reagan tuvo un puro periodo entonces, o no? No, tuvo dos. Ahí te voy a decir cuáles eran los candidatos. Ya. Pero el 88... Sí. Pucha, lamentablemente los demócratas tienen un candidato muy débil, que es Michael Dukakis. Sí. Pero que, sin embargo, las elecciones de ese año, de George Bush padre versus Michael Dukakis, más se recuerdan por una anécdota que ocurre con los vicepresidentes. A ver. El vicepresidente de George Bush era Dan Quayle, que el tipo que de hecho vino a Chile al traspaso del mando entre Pinochet y Elwin. El año 90, ya, ok. El año 90. Ajá. Y que eso, de hecho era muy famoso Dan Quayle por sus metidas de pata. Ya. De hecho, cuando fue a una feria en Valparaíso, sí, para el cambio de mando, levantó, que dijo qué bonito este indio, esta artesanía, la levantó Indio Pícaro. No. Noticia en Estados Unidos. Ya, ok. Ya. Y bueno, en realidad... ¡Qué lindo está indio! Y, claro, qué lindo esta artesanía. Okay. Y la levanta y era un indio pícaro. Y toda la prensa norteamericana se reía de estas salidas de Dan Quayle. Ya. Que era un tipo joven, de hecho. Tenía sus 43, 44 años, muy carismático. Ya. Pero muy tonto. Entonces, ese era el compañero de fórmula de George Bush padre. En cambio, Michael Dukakis era un tipo que tenía cero carisma, el candidato demócrata, pero que tenía un muy buen vicepresidente que era Lloyd Bentsen. Ya. Lloyd Bentsen, tejano, etcétera, ducho en materias políticas. Hay un episodio que pasa la historia. Tú sabes que siempre si bien siempre hay como 3 debates entre los presidenciables, siempre hay uno de los vicepresidentes. Mira. Sí, pues. Ya. Que de hecho el de ahora fue de Kamala Harris versus Mike Pence. Ok. Y se enfrenta Lloyd Bentsen, demócrata, con Dan Quayle. Ya. Entonces Dan Quayle comete el error de compararse con Kennedy.
¿Sabe qué, señor Benson? A mi edad, porque se le reprochaba un poquito su juventud, para que veáis cómo van cambiando las cosas, se le reprocha su juventud a Dan Quayle. Y Dan Quayle dice, bueno, es que a mi edad John Kennedy ya estaba en el Senado y yo soy vicepresidente, yo soy candidato a vicepresidente. Como y que ahí fue viene un una poquito... respuesta que ha pasado a la historia. Lloyd Benson. Un poquito soberbia, dice, ¿qué querés que te diga? ¿Sabe qué, señor Quayle? Yo fui amigo de Jack Kennedy, yo trabajé con Jack Kennedy, yo conocí a Jack Kennedy. Usted, señor Quayle, no es John Kennedy. Y ahí tú puedes buscar en YouTube la escena, aplausos atronadores. Esa fue como la escena que quedó en la retina de la gente en las elecciones del 88. Ahora bien, yo creo que los demócratas también en el 84, que fue la reelección de Reagan, se equivocaron. ¿Verdad? Pues, 1000%. Reagan asume el 81, creo. Reagan asume, sí, estamos hablando de la segunda elección de Reagan. Verdad. Ahí es donde arrasa. El Ya. tipo saca solamente Walter Mondale, el candidato demócrata, gana en un solo estado. En un solo... ¡Wow! En un solo estado. Ajá. Wow. Saca 13 votos electorales, como te decía, versus 525 ¡Wow! de Ronald Reagan. Oye, qué impresionante. No, realmente ese año Reagan arrasó. Y a su vez también Bush en el 88 arrasa con 426 versus 111. Por lo menos Dukakis saca un poco más de Mondale, pero yo creo que Walter Mondale ha sido el peor candidato que los demócratas han llevado. Ok. El peor. Ya. Pero sí tuvo una gracia Walter Mondale. A ver. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que llevó como candidata a vicepresidenta a una mujer. Tuvo una A innovación. la senadora Geraldine Ferraro, Ya. Mira, el año 84. Mira. Ahora bien, vámonos más para atrás. Dale. ¿Qué pasó en el 80? Ajá. Bueno, ahí venía como presidente en ejercicio Jimmy Carter, el famoso, ¿te acuerdas de Jimmy Carter? Sí, me acuerdo de Jimmy Carter. Sí. Ya, Jimmy Carter era dentro de todo un demócrata como se usaba en esa época, un tipo desordenado, informal. De hecho, le decían el manicero El manicero. porque tenía plantaciones de maní. Ya, por eso, ya. Claro, le decían manicero. Ya. De repente se hacían unas declaraciones muy locas, decía, no sé, que fue el primer presidente norteamericano que afirmó haber visto ovnis. Mira. Oye, como que tiene un parecido de repente Joe Biden, Jimmy Carter. Sí, hay un aire. Tiene como un aire, Sí, Claro. Sí. Ahora bien, el tema es que comete un error Jimmy Carter A ver. en su reelección. Ya. Y es que es el famoso rescate. Me acuerdo de lo que... Porque la elección del 80 coincide con lo que es la famosa toma de los rehenes en la embajada de Irán. Ya. O sea, estamos hablando de plena revolución islámica, la caída del Shah de Irán, asume el ayatollah Khomeini y lo primero que hacen, invaden la embajada norteamericana. De hecho, ahí fue una debacle, o sea, bueno, Irán también, terrible lo que hizo, o sea, violar una embajada es el peor pecado que tú puedes cometer en la diplomacia. O sea, te estáis metiendo a otro país. Te estáis metiendo literalmente a terreno de otro país. Claro. Entonces ahí viene... Algunos diplomáticos norteamericanos se asilan en otras embajadas como la canadiense, qué sé yo, y otros quedan como prisioneros del régimen iraní. Mira, ya. Entonces, Jimmy Carter organiza una especie de operación de rescate que resulta ser un completo desastre, donde mueren muchos soldados norteamericanos. ¿Y eso por qué crees tú que fue un desastre mal planificado? No, yo creo que porque estuvo mal planificado. En el Ya. fondo, después de lo que fue el fallido rescate de los rehenes de la embajada en Irán, Ajá. Estados Unidos cambió todas sus estrategias de intervención. A ese de ahí nivel, vienen todo lo ya. que son los aviones
los aviones espía indetectables por radar, qué sé yo, los drones, todo lo que es la tecnología de drones, etcétera, no tripulados. Sí. Digamos que fue la última operación a la vieja usanza. Ok. Y por eso fracasa. Entonces eso es lo que le cuesta la presidencia a Jimmy Carter. Ya. Y de hecho es muy raro. O sea, realmente en Estados Unidos es mirado como un fracaso. Mira. Que tú no te reelijas. No, además, pues claro, es que se podría decir que sí, pues. O sea, tenías todo en bandeja, tenía el poder. Sí, pues. Sí. Entonces, ¿quiénes no se han reelegido últimamente? Bueno, Trump. Eventualmente, claro. George Bush padre. ¿Quién lo diría? Que le miente al pueblo y el pueblo no se lo perdona. Con el tema de los impuestos. Sí. Y Jimmy Carter. Así como en años recientes. Claro. A todo esto por primera vez, bueno, y se le escapan también, en el fondo, ayuda mucho a Ronald Reagan el tema de que también se le vayan algunos votos, porque se presenta un independiente de izquierda llamado John Anderson a Jimmy Carter. John Anderson, así como el de Yes. Sí. John Anderson. 5.719.000 votos. Ya. Le roba, y eso le cuesta, o sea, Reagan en el 80 gana con 489 votos electorales versus 49 votos de Carter, que era presidente en ejercicio. El 10%, qué increíble. Sí, po. Pero si no hubiese existido la figura de John Anderson, lo más probable es que Jimmy Carter pudo haber sido incluso hasta reelegido. Tiene dos candidatos que se le escapan por la izquierda a Jimmy Carter. John Anderson, independiente, y Ed Clark, de un partido, del famoso Partido Libertario. Ya metía ruido. Que ya metía ya gente ya. Sí. Mira. Ahora bien, ¿por qué a su vez gana Jimmy Carter el 76? Estamos yendo nomás para allá. Sí, vamos. A todo esto en una elección muy reñida. 297 votos electorales de Jimmy Carter versus el presidente en ejercicio, Gerald Ford, que tenía 240. Sí, bien reñido ella. Bien reñido. Sí. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque a pesar de que Gerald Ford hizo lo que pudo, venía del famoso... o sea, Gerald Ford era el vicepresidente de Richard Nixon. Veníamos de Watergate. Entonces venía de Watergate, sí. Sí. Complicadísimos. Así que en el fondo, en estricto rigor, lo que pasa el 76 es no queremos nada con los republicanos. Claro. O sea, cualquier cosa que huela a republicano no lo queremos. No. ¿Ah? Pero aún así, ojo, es reñida la elección. 297 votos electorales para Carter versus 240 para Gerald Ford. Sí. Pero, como te digo, Carter no hace las cosas muy bien. ¿Se lo habrá tomado en serio, ponte tú por lo que dices? ¿Se lo habrá tomado en serio ser presidente de Estados Unidos? No sé. Mira, yo creo que se lo tomó en serio, pero... A ver, el alma americana estaba como muy herida. Ya. Entonces, eso es lo que supo hacer Ronald Reagan también el 80. O sea, este tipo de actor. Eso, mira. Ahí detengámonos un poquito. ¿Se podría decir que Ronald Reagan, para bien, entre comillas, usó algún elemento trampesco, por así decirlo? O sea, de hecho, tú ves los videos, los discursos de Ronald Reagan, el tipo tenía un manejo de cámara envidiable, un manejo de la voz, etcétera. Claro. Y ojo, él es el primero, o sea, Trump le plagió el famoso "Hagamos grande América", otra vez. Él fue el primero que lo usó por Ronald Reagan. Y lo otro, ¿qué es lo que hace Ronald Reagan? Para restaurar el alma perdida gringa, entre comillas, invade un pequeño país sudamericano llamado Grenada. Claro, una intervención militar. ¿Por qué? Porque había un gobierno de izquierda que le incomodaba. Entonces, vamos a empezar a borrar el trauma de Vietnam. ¿Cómo? Claro. Invadiendo un pequeño país latinoamericano. Claro. Y dándonos una victoria moral. Ahora bien, de que le puso plata al sistema armamentista, sí. O sea, de hecho, finalmente, ¿qué es lo que derrumba la Unión Soviética?
la inversión que hace Reagan en misiles y en el famoso proyecto Guerra de las Galaxias, po. Oh, es verdad, a principios de los 80, esos Claro, láser que era estaban, básicamente... No, yo diría más monitoreando. tiradito para el 86. Ya, Que era básicamente crear un sistema de satélites con láser monitoreando que posibles destruyeran los misiles camino a... Sí, porque iban en el espacio y ahí los bombardeaban, por así decirlo, con estos láser antes que llegaran lógicamente a suelo estadounidense. Sí, y ojo, con eso Reagan se estaba pasando por buena parte. Recuerdo haber visto una un gráfica compromiso de eso, tácito que habían hecho las dos superpotencias de no militarizar el espacio. Ya. Pero le da lo mismo. No, de más. Entonces, no, ese esfuerzo... Sonaba súper rimbombante también. Claro, ese esfuerzo monetario, ese esfuerzo en plata y en tecnología de crear este sistema de Guerra de las Galaxias... Claro, diversión. No pudo soportarlo la Unión Soviética para igualarlo. Y eso es lo que finalmente desemboca en la perestroika, etcétera, en la glasnost y todo lo que vino después. Pero como te digo... básicamente Carter gana el 76 porque no querían nada con los republicanos, por lo menos por unos cuantos años, el pueblo de Estados Unidos. El 72 gana las elecciones Richard Nixon por segunda vez. Ojo, Richard Nixon alcanzó a ser elegido por segunda vez. La primera vez fue el 68. El 72 iba a la reelección. Y también tiene su anécdota esta elección. Richard Nixon gana, igual una victoria aplastante, 520 delegados. Mira. Versus George McGovern, demócrata, con 17. De hecho, McGovern solamente gana en un estado. Entonces, para que te veas, o sea, en el fondo la gente finalmente votó mucho por Nixon. La gente, a pesar, te pueden mostrar un Estados Unidos muy convulso en aquella época, un Estados Unidos lleno de protestas por Vietnam, qué sé yo. Sí. Pero finalmente la gente apoyó a Nixon. Ahora bien, de que, mira, Uy, ahí estamos, espérame, estamos patinando ahí, tocayo, con la señal. Aquí te espero mientras vuelves, tocayo. Deberías volver. No quieres volver, así que te vamos a sacar por el teléfono, tocayo, ¿ya? Así que aquí conectamos el teléfono, ahí vamos. Ya. Vale. Dale. Mientras esperamos que vuelva la amiga Lucy. Eso. Ya, como te decía, en el fondo George McGovern no era un gran candidato. No era un tipo para nada carismático. ¿Ya? Pero así que fue súper fácil la victoria para Nixon. Claro. Ahora bien, esta elección se recuerda por algo, que efectivamente el debate de Vietnam estaba muy ardiendo, dígase, el tema del retiro de las tropas, etcétera, en plena guerra de Vietnam, 1972, pero ya aflojando un poquito. Y hay un debate, fíjate que se recuerda mucho esta elección del 72 porque hay un debate de intelectuales muy fuerte. De hecho, me acuerdo que fue la cadena CBS que invitó a dos intelectuales muy conocidos en Estados Unidos, uno de derecha, un tipo de lengua muy filosa, y también a uno por la izquierda que era el famoso escritor, déjame acordarme, Gore Vidal. El famoso Gore Vidal. Y fue un debate muy acalorado. Entonces, en un momento, Gore Vidal, no me acuerdo cómo se llamaba este filósofo de derecha, lo llama criptonazi. Criptonazi, a propósito de así como nazi encubierto. Ya. Y por primera vez en la televisión norteamericana, este tipo, al verse indignado porque lo habían llamado criptonazi, le contesta a Gore Vidal que es un marica. Al aire. Y eso salió en televisión. Claro, nacional. Algo que... Eso marcó un antes y un después. No, de más. Absolutamente. Wow.
Bueno, se sabía que Gore Vidal era homosexual, pero en esos tiempos no se hablaba de esos temas, po. A nadie se le sacaba el closet así como así en Televisión Nacional en horario prime. ¿Ah? Así que ahí así quedó marcada la elección del 72 entre Nixon y George McGovern. Por esa anécdota. Ahora bien, vámonos más para atrás. Dale. Vámonos al 68. La primera vez que gana Richard Nixon. A ver, veamos con cuánto gana. Richard Nixon se había tirado también con Kennedy antes, ¿cierto? Sí, pues, lo había intentado con Kennedy. Ya, pero vamos al 68. El 68 gana efectivamente la elección Richard Nixon contra un candidato demócrata muy débil, Hubert Humphrey. Ya. Y estamos hablando de 301 votos electorales contra 191 de Hubert Humphrey. Igual. Y ojo, es la primera vez que un candidato independiente logra votos electorales. El famoso George Wallace. Ok. Que era un George independiente. Wallace. Es que me acuerdo de haber visto una calle por ahí que se llama. No, Henry Wallace. No, este es George Wallace. Ya. Y bueno, George Wallace a alguien le robó votos. Pero esto provocó que efectivamente ganara Richard Nixon. Ahora bien, curiosamente, a lo que la gente piensa, fíjate que Nixon gana la elección con una promesa de retirarse de Vietnam. Ok. No, de más, para el pueblo norteamericano, Vietnam está haciendo, pero... Sí, pues entonces, curiosamente eran los demócratas los que estaban empantanados en Vietnam. Curiosamente, mira. Sí, pues. Sí. Entonces la promesa de Richard Nixon es paz con dignidad, paz con honor. O sea, en el fondo, vamos a salir de Vietnam, pero va a ser de una forma honrosa. Claro. No que no digan que perdimos. No. Nosotros nos retiramos. Claro. Mira, curiosamente George Wallace, que como te digo ha sido el independiente que más votos ha obtenido, 46, le puede haber quitado, o sea, la victoria de Richard Nixon puede haber sido mucho más arrolladora. Pero en el fondo, George Wallace le quitó algunos. George Wallace se oponía a la integración racial. Mira, ya. Y saca 46 votos electorales. Tú sabes, pues en los estados más duros del sur, pues. Mississippi, Atlanta. Esos estados que todavía no se resignaban a ver cómo la segregación racial en el fondo estaba en retirada, pues. Y ojo, para que demuestres cómo es, o sea, esto en el fondo demuestra cómo se mueve un poquito Estados Unidos. O sea, tenéis a un racista, a un tipo abiertamente racista, como George Wallace, claro. sacando el año 68 9.906.000 votos, casi 10 millones de votos, versus el demócrata que saca 30 millones y algo, y Richard Nixon que saca 81 millones y algo. ¿Hay algo ahí? Sí, hay algo ahí en el gen del sur de Estados Unidos que todavía sigue presente. Eso mismo te iba a decir, todavía. Sí. Así es. Todavía. Bueno, y esas fueron las elecciones del 68. Dale. Bueno, antes de tengo que volver al 64. Ahí gana la presidencia nuestro querido Lyndon B. Johnson, que había sido vicepresidente de John Kennedy. Y él asume cuando matan a Kennedy. Ahí, claro, o sea, en el fondo, en estricto rigor, gobernó de fin del 63, un periodo completo como presidente, sí, más la colita que le queda a John Kennedy, que era un año. Claro. Así que en el fondo gobierna 2 periodos. Se podría decir, claro. Se podría decir. Igual, Lyndon Johnson era un tipo muy popular. Sacó 486 votos electorales versus 52 de Barry Goldwater, igual, que era el candidato republicano. Lyndon Johnson, bueno, fue un gran presidente, un tipo que hizo mucho por los derechos civiles, por los derechos médicos, etcétera, de los norteamericanos. Ya. Pero que obviamente ya en 1968 estaba totalmente cansado por la guerra de Vietnam.
se le había ido en collera, habían cometido demasiados errores. Si tú me preguntáis cuál fue el error de los norteamericanos en Vietnam, A ver, sí. fue, y esto daría para un archivo aparte, pero yo te diría que fue no proponer, primero que todo, no proponerse un resultado. ¿Qué querían? ¿Qué querían los gringos? ¿En serio? Vietnam? ¿Se metieron por meterse? ¿Una cosa así? O sea, mira, si el tema estaba claro, era Guerra Fría, un Ya. gobierno comunista, qué sé yo, Sí. que podía transformarse en plataforma hacia otros países. Claro. Algo estratégico, Pero- me imagino, no sé. Esta guerra, el objetivo de la guerra siempre debe haber sido llegar a Hanoi, ¿Ya? llegar a la capital y conquistar Vietnam del Norte. ¿Ya? Pero se convierte en una guerra de desgaste. ¿Quién mata más? O sea, las guerras eran como... O sea, los informes de guerra Ujú. eran... Hoy día matamos a 600 del Vietcong. Y a nosotros nos mataron 10. Ya. Y más encima, yo creo que ese fue el primer error. De hecho, contrariamente a lo que la gente cree, Vietnam del Norte se las vio bien complejas hasta el 68. Ujú. Hasta el 68 Estados Unidos pudo haber ganado la guerra de Vietnam. Ya. Pero está se reúne el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del Norte y dicen, hay que llevar la guerra hay que desmoralizar. O sea, Estados Unidos es un país fácil de ganar si se desmoraliza. Ya. Si tú logras desmoralizar a Estados Unidos, Sí, sí, sí. puedes ganar la guerra. Mira. Si logras que la gente en sus casas vea soldados americanos muertos, Ujú. la misma gente de Estados Unidos te va a pedir que la guerra acabe. Y ahí efectivamente es la famosa ofensiva del TED que en el fondo revierte el resultado de la guerra. Y con eso arrastran a nuestro querido Lyndon Johnson de paso. Claro. Ahora bien, nos vamos a la elección anterior, 1960. Ah, John Kennedy. a ver, ¿cómo estuvo eso? Ya. John Kennedy, fíjate que no es tan holgada su victoria. Ah. Estamos hablando de un país tan dividido quizás como el de ahora. En ese entonces. Tenemos a John Kennedy con 333 votos electorales ya. Sí. versus 219 de Richard Nixon, que a su vez había sido vicepresidente de Dwight Eisenhower. Y tienes a un candidato independiente que le roba también algunos votitos a Richard Nixon, que es Henry F. Byrd, de un partido llamado Demócrata. Pero distinto al Partido Demócrata Ajá. que todos conocemos. Ya. Eran como los demócratas descontentos con la figura de Kennedy. Ok. ¿Cuál era el gran debate ese año? Ujú. En un país esencialmente protestante, John Kennedy era católico. Ya. Eso es raro, es como si... ¿Cómo creéis que le iría? Yo no sé cómo si Chile estaría preparado en este momento para un país, para un presidente evangélico. Claro. ¿Te has puesto a pensar eso o no? Es que están... Claro, ojo, claro, que pareciera siquiera la figura de un candidato evangélico hoy día, ponte tú, ¿verdad? A mí me extraña que los evangélicos, Todo con caso, el arrastre que tienen, no todo levanten caso. un candidato propio. Oye, O sea, ¿verdad? generalmente se dejan pololear. Se dejan pololear por la Ya. derecha, por la izquierda, qué sé yo. Sí. Pero deberían levantar un candidato propio. Deberían intentarlo. Oye, tuvo caso, ¿verdad? Tenías razón. Sí, ¿eh? Sí, fuera talla, ¿no? Lanzo la idea. Si hay alguien Oye, del sí, pueblito fuera- chileno que sea evangélico, dejo lanzar la idea. Fuera la talla y todo eso, tenías razón, en serio. Sí, pues. Sería divertido. Onda, no sé, purificar Chile, no sé, o es tiempo de Es que que sé ya Chile se reencuentre con su camino, no sé, Claro. te invento así a la rápida, no sé. A mí me extraña que teniendo excelentes oradores entre sus pastores, Sí, totalmente. excelentes oradores, muy incendiarios, muy apasionados. Claro, sí. Me extraña que el pueblo evangélico no haya levantado un candidato. Me imagino que debe ser por los escándalos que han cruzado a todas las iglesias, en realidad. Aunque igual el público que los sigue, entre comillas, No le pesca- perdona todo, sí. Claro, no pescan esas cosas, sí. Por eso Pero te en digo, Estados Unidos es súper extraño. importante el tema de la fe de los presidentes. Entonces, como te digo,
De hecho, Joe Biden va a ser el segundo presidente católico después de John Kennedy. Mira. Sí. Bueno, John Kennedy era un candidato... A ver, John Kennedy va a cambiar las elecciones norteamericanas para siempre. Todos los candidatos se van a querer parecer a John Kennedy desde ese momento. Sí. ¿Ok? El tipo, bueno, carismático, etcétera, televisivo. La cámara lo ama, para que estamos con cosas. Como decimos un buen chileno, winner, no sé. Claro, un winner. Efectivamente, el tema de sacarse el terno, las mangas de camisa, qué sé yo. Claro. Tener una esposa linda. En realidad, Estados Unidos se enamoró de John Kennedy. Sí. Y bueno, cuenta la leyenda que el día del debate televisivo, Richard Nixon venía saliendo de un resfrío, de una gripe. Ok, ya. Y se veía muy pálido, muy desgastado. Claro, de más. Versus el tostado Kennedy. Sí. Y eso le habría costado la elección. Mira, ya. En realidad no tenía por qué haber perdido Nixon. En realidad, como te digo, venían de la década dorada, que había sido la década de los 50. Po. Ok. O sea que para Estados Unidos es como la edad de oro. O sea, siempre los Estados Unidos van a comparar su situación actual comparándola con la edad dorada. Cuando te dicen hagamos América grande otra vez, es porque fueron grandes en los años 50. ¿Dónde fue presidente desde 1952 a 1960? El general victorioso de la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower. No, o sea, la época de Eisenhower es realmente los años dorados de Estados Unidos. Ya. En cuanto a expansión económica, en cuanto a todos los beneficios que les trajo la posguerra a Estados Unidos, todo lo que conoces como el sistema de carreteras interestatales, etcétera, obras públicas, grandes obras públicas en Estados Unidos, ¿Sí? es de la década de los 50. Ok. Y de hecho, este general arrasa 2 veces consecutivas y pasa algo muy raro. Los demócratas en las 2 elecciones le ponen al mismo candidato. Debe ser la única vez en la historia, por lo menos reciente, donde los demócratas repiten. O sea, mira, Dwight Eisenhower le da paliza a Adlai Stevenson. ¿Y lo vuelven a...? El 52, con 442 votos electorales versus 89. ¿Ya? Y vuelve a repetir el 56. Es más, Eisenhower sube su votación a 457 votos electorales versus 73 de Adlai Stevenson. De hecho, pasa algo muy curioso. Adlai Stevenson, si bien fue como el líder del Partido Demócrata, se sabía que los republicanos eran imbatibles. Ya. O sea, Eisenhower era héroe de guerra, era el ganador de la Segunda Guerra Mundial, era tenía imbatible. todo, entre comillas. Pasaron 2 cosas que te puedo comentar respecto a estos 2 personajes. Curiosamente, siendo republicano, Sí. Eisenhower en 1960 da un extraño discurso que quedó en el inconsciente colectivo hasta el día de hoy, A ver. donde dice: el mayor peligro para la democracia norteamericana en los próximos años va a ser la presión del complejo militar industrial. Él crea el concepto del complejo militar industrial. ¿A qué me refiero con esto? Que en el fondo siempre ha dado la impresión de que todo presidente norteamericano debe iniciar una guerra durante su periodo. Curiosamente, el único que no lo ha hecho es Trump. Mira, ya. Y a esto se refería Eisenhower al parecer con el complejo militar industrial. Dígase, industrias como, qué sé yo, Boeing, que fabrican aviones de guerra, Sí. ayudan económicamente a los partidos políticos norteamericanos, pero con la condición de que les aseguren al menos una guerra. Claro, para producir, entre comillas. Para producir y para mantener Sí. la economía, claro, de la industria armamentista. Entonces, ojo, Eisenhower siendo un general,
retirado, que venía de ahí, republicano, que venía de ahí, po. Da este discurso, pero ojo, el último año de su gobierno, quizás decepcionado por lo que había visto él desde adentro. También, claro. Advierte que el mayor peligro que tiene la democracia norteamericana hacia el futuro, y no estaba muy equivocado, porque Vietnam lo demostraría, la guerra del Golfo lo demostraría, Afganistán lo demostraría, iba a ser el tema del complejo militar industrial, o el tema del contrabando de armas Irán-Contra de la era Reagan, por ejemplo. Siempre el tema de las armas, de la industria armamentística, ha interferido en la democracia norteamericana. Eso respecto a Eisenhower. Y Adlai Stevenson, durante la presidencia de Kennedy, era un cadáver político. Ya. O sea, había perdido 2 veces como candidato. ¿Qué hacen entonces? Bueno, igual había sido líder del Partido Demócrata durante todos los años 50, así que algo se merecía. Un puestecito. Sí. Y lo instalan en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Ok, ya, mira. Tú sabes, el famoso comité que decide como ONU cuándo vamos a ir a una guerra. Sí. Y bueno, cuando nadie daba un peso por Adlai Stevenson, en la crisis de los misiles con Cuba, de Kennedy con Cuba, El 62, sí. el 62, Adlai Stevenson se manda la intervención de su vida presionando al embajador ruso en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Me acuerdo, la película. Para que reconozca que efectivamente están instalando misiles nucleares en Cuba. Me hiciste recordar esa película eterna, porque es bien larga la película, pero muy buena, los 13 días. 13 días. Buenísima. Una de mis preferidas. Oh, qué gran peliculona. Bueno, el que emplaza al embajador ruso en el Consejo de Seguridad, que curiosamente estaba Chile en ese momento. Y le cede la palabra. Como invitado. Sí, lo recuerdo. O sea, en la película aparece. Claro, es Adlai Stevenson. Y de hecho en la película se refleja eso. Sí, está así en la como, escena. Oye, tenemos que cambiar a Adlai porque es un blandengue. Sí, y onda, Kennedy es que le dice, no, tranquilidad, sí, yo confío en él. Démosle tiempecito a Adlai. École. Y Adlai Stevenson, después de haber venido 2 fracasos presidenciales, se manda ahí su perlita. Por eso va a ser recordado siempre, yo creo. No, de más. Sí, como te digo, yo no tenía idea de esto, lo acabo de aprender contigo, pero recuerdo la escena en la cual a él los otros asesores le dicen a Kennedy, oiga, no, pero si él como que ya está tatita, ya como que no, ¿por qué no mandó otro más capo, más joven? No, tranquilidad, sí, él va a hacer la pega. Y dicho y hecho. Ah, sí. Sí, muy buena esa escena, muy buena esa escena. Sí, no, es notable. Sí. Oye, y la última. Ya, sí, la última. El 48. Ya. También tiene su anécdota. Ya. Harry Truman. Truman. Que venía, bueno, también algo muy parecido a Lyndon Johnson. Claro. Había fallecido Roosevelt. Él había asumido en plena guerra mundial. Claro. Él decidió lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y después va a la reelección el 48, ya como candidato. Y arrasa, 303 votos electorales más, o sea, versus 189 de Thomas Dewey. Sí, se puede decir. El candidato republicano. Y ahí está el famoso, mira, dentro de la historia de la prensa. Sí. Está el famoso, bueno, tú sabes que había muchos diarios republicanos que no querían a Truman. Lo odiaban. Sí, de más. Entonces nos faltó el diario que publica anticipadamente que Dewey, el candidato republicano, había ganado. Dewey defeats Truman. Ya. Y es muy famosa la foto donde se ve a Harry Truman alzando el diario, muerto la risa, que decía Dewey le gana a Truman, siendo que había sido él el que había obtenido la victoria. Y van con 2 candidatos por fuera, Henry Wallace, de un partido progresista que desapareció con el tiempo,
y un partido de ultraderecha llamado States Right Democratic, que son los típicos estados sureños que siempre quieren volver casi a la secesión, por decirlo así. Okay. Con un señor llamado Strom Thurmond. ¿Ah? Uh-huh. Y eso es lo que te puedo contar, por César Pérez. No, bien, o sea, nos hiciste un resumen, un muy buen resumen, sirve, siempre te lo he dicho, sirve como una clase de historia, es tu historia universal, ya le podríamos decir, historia, en este caso, de las elecciones en Estados Unidos. Sí, siempre me ha gustado intercalar historia de Chile con historia universal. No, está súper bien eso, de verdad, súper bien, porque a todo nos sirve, de verdad, a todo nos sirve, porque, al menos en mi caso te digo, después siempre queda como una colita, una inquietud, de llegar a la casa y buscar algún documento por ahí, de seguir investigando a través de Google, no sé, sobre lo que semana a semana nos trae Tocayo. Así que dejas ese bichito, por así decirlo, de siempre querer seguir informándose un poquito más sobre los temas que nos traes, siempre muy interesantes, de verdad. Y que, como te digo, sirve eso como una suerte de clase de historia, contada de otra forma, de una forma muy distinta, una forma muy amena. Y eso, como te digo, es lo que se agradece bastante, Tocayo. Sí, absolutamente. Uh-huh. Así que, como te digo, te agradezco a ti por la tribuna. Favor. Y nos encontramos el miércoles, si Dios quiere, en Pueblito Fantasma. Ahí estaremos, pues, Tocayo, si Dios quiere, como tú lo has dicho, ahí estaremos con la sesión semanal del Pueblo Fantasma. Oye, saluda a Pablo Zurita también, que estuvo tuiteando ahí todo el rato durante el programa. Ya, perfecto. Ya pues. Así que eso, y esperemos que se decida luego nomás por la victoria de Biden. ¿Cuándo crees tú? Hora que pasa le hace mal a Estados Unidos y a la democracia de Estados Unidos. Cada hora que pasa sin que se aclare este asunto. Totalmente. ¿Cuándo crees tú? A ver, estamos en sábado. ¿Cuándo crees? Yo creo que debería ser mañana tipo 3, 4 de la tarde. ¿Sí? Ya, el día domingo. Ya, perfecto. Ya, ahí vamos a estar pendientes de a ver qué pasa. Eso. Tocayo, cuídate mucho. Ya pues, estimado. Que estés bien. Disfrute por allá. Chao, gracias. Chao. Chao. Dejamos hasta acá la sesión semanal de los archivos de César Parra, como siempre, a través de ADN.